Bueno, buenas tardes a todos los que han ido llegando. Bienvenidos. Igualmente, ampliar la bienvenida a todos los participantes que están de manera virtual. Tenemos datos pues, de más de 1000 conectados aproximadamente en la plataforma virtual. Para ellos y a los que han ido llegando nuevamente, como les cuento, bienvenidos. Yo soy Frank, soy residente de tercer año de Medicina Interna. Y para dar continuidad al Congreso, tenemos otra charla que tiene un ámbito de cierta manera interactivo. Para esta charla vamos a tener al doctor Alex Sotomayor. El doctor Alex Sotomayor es médico de la Universidad de Cartagena, es médico internista de la Universidad ICESI, es especialista en docencia universitaria también de la Universidad ICESI, es docente de pregrado de la Universidad ICESI y es miembro adherente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Hoy nos trae una charla bastante interesante respecto a taquicardias supraventriculares, un enfoque que va a estar, un análisis que va a estar guiado al diagnóstico y la toma de decisiones tempranas. Antes de empezar la charla, en este caso vamos a tener un video interactivo. El video va a ser continuo y posteriormente daremos continuidad al tema. Doctor Alex, bienvenido. No solo vemos el electro y un trazado, sino que vemos una serie de eventos electromecánicos que suceden. Y en este caso hicimos una representación científica, artística, para que ustedes se hagan una idea de qué es lo que nosotros queremos ver a la hora de evaluar una arritmia. Imagínense que Valeria es corazón. Las arritmias que se generan en la aurícula, es importante tener en cuenta que funcionan como un dúo, aurículas y ventrículos. Normalmente, la aurícula se contrae primero para luego contraerse el ventrículo. Y así se genera un latido normal. Excitación prematura de la aurícula que puede generar una contracción antes de tiempo, que es la extrasístole auricular, y posteriormente esto puede ser conducido a los ventrículos y generar una extrasístole ventricular que puede ser conducida o no conducida. Puntos de activación de las aurículas que desencadenan en diferentes latidos auriculares, leemos otra patología de taquicardia supraventricular. Y finalmente, es la condición que existan 3 latidos auriculares diferentes, lo que da la denominación de taquicardia atrial multifocal. De alta velocidad, de formas rítmicas, repetidas, en donde la frecuencia auricular va entre 200 y 240 latidos por minuto, con ocasionales contracciones ventriculares que logran sobrepasar el sistema de conducción auriculoventricular, nos dan lo que conocemos como el flúter auricular. Por último, pero no menos importante, están las fibrilaciones auriculares o aleteos auriculares. Estos ocurren en presencia de contracciones rápidas y desde muchos sitios por impulsos eléctricos que generalmente pueden provenir desde las venas pulmonares y hacen que se contraigan las aurículas de forma un poco más veloz. Algunos de estos impulsos y contracciones pueden pasar directamente a los ventrículos y en este caso producen contracción, pero mucho menos eficiente. Esta contracción poco eficiente va a llevar a un bombeo inadecuado y es donde la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida representa un peligro para la vida. Bueno, y después de esta representación artístico-científica, lo que queríamos mostrar era que la mente tiene que ir más allá de aprender parámetros, ¿cierto? Hay que también imaginar cómo suceden los eventos fisiológicos y fisiopatológicos en los procesos de las arritmias. Y teniendo esto en cuenta, vamos a hacer lo que es
un abordaje de las taquicardias supraventriculares de a modo de análisis, enfocándonos en el diagnóstico y en la decisión temprana que vamos a tomar. Esto es más o menos lo que quiero tocar. Vamos a hablar un poco de la descripción de las arritmias, la epidemiología en general, las generalidades del manejo, las taquicardias específicas y llegar a unas conclusiones. Y recordándoles el link, el QRS que nos permitirá responder algunas preguntas con la intención de que profundicemos un poco o fijemos los conceptos que aquí vamos a hablar. Estos son mis conflictos de intereses, pero lo que voy a traerles hoy es simplemente mi opinión y de lo que he leído, por ende no hay ninguna interacción con la evidencia ni las recomendaciones reales que rigen el momento de la práctica clínica. Entonces recordar que las arritmias supraventriculares son trastornos en el ritmo cardíaco que se originan por encima de los ventrículos. Tiene una manifestación o un espectro de manifestaciones muy amplias que van desde cuadros asintomáticos hasta el colapso circulatorio. La palpitación, el mareo, pueden ser síntomas que nos van a hablar de un evento o de un ciclo cardíaco que no es normal y que hay que tener en cuenta para ello. Esos pacientes que son asintomáticos hay que detectarlos porque eventualmente las arritmias pueden llevar a alteraciones ultraestructurales del corazón y aquellos pacientes sintomáticos pues van a vivir con una calidad de vida disminuida. Si definimos lo que es una taquicardia, tenemos que hablar de una frecuencia igual o superior a 100 latidos por minuto. Si definimos una taquicardia supraventricular, es aquella cuyo mecanismo requiere la participación del tejido cardíaco que está por encima de la bifurcación del haz de Is. Y si hablamos de taquicardia supraventricular paroxística, hacemos referencias a taquicardias que se generan por encima del haz de Is de un inicio y de un final brusco. Sé que cuando están leyendo o cuando están buscando taquicardias supraventriculares también se encuentran de forma indistinta taquicardias de complejos estrechos. ¿Y qué es esto? Son términos generales que se utilizan para cualquier ritmo superior a los 100 latidos por minuto, en donde al medir el QRS vamos a encontrar que este no dura más de 120 milisegundos. La palabra estrecho sostiene que independientemente del mecanismo que genere esa arritmia, existe una despolarización ventricular que es rápida porque utiliza el sistema de conducción. Y la gran mayoría de estas taquicardias de complejo estrecho son taquicardias supraventriculares o formas que surgen por encima de las DIs. Sin olvidar entonces que también existen taquicardias supraventriculares que no necesariamente cumplen con el hecho de tener un complejo estrecho. Y aquí es donde nos decimos, ¿qué sucede? Pues yo los invito a que se salgan de las paredes del pensamiento y vayan a pensar que la forma como se conduce esa arritmia que se generó por encima de las DIs le da la condición de taquicardia supraventricular. Pero el hecho de que corra de forma diferente por el sistema de conducción puede cambiar su morfología y también puede ensanchar ese QRS. Ejemplos de taquicardias supraventriculares de complejo ancho son aquellas donde existe un paciente que tiene esa taquicardia y un bloqueo de rama preexistente, bloqueo de rama funcional, preexcitación por vías anterógradas, taquicardias en presencia de antiarrítmicos del grupo 1 o del grupo 1C, como por ejemplo la flecainamida, y taquicardias mediadas por marcapasos. Entonces, pero en norma general, taquicardias supraventriculares, para ese análisis rápido que buscamos para identificarlo en los servicios de urgencia, en la consulta, la unidad de cuidados intensivos, frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos con un QRS menor de 120 milisegundos y donde anatómicamente ubiquemos, con lo que vamos a aprender ahorita, ese latido naciendo por encima de las DIs. Como tal, varios mecanismos de arritmia suceden para generar esa alteración, ¿cierto? 1, aumento de la automaticidad. 2, tenemos también actividad desencadenada o triggers. Y 3, las reentradas, que pueden ser pequeñas reentradas, micro reentradas o grandes reentradas. Y básicamente lo que sucede es que se empieza a generar por estos mecanismos un circuito que hace que la conducción eléctrica pase por el sistema generando una contracción mecánica, acelerando la frecuencia y produciendo o no los síntomas o las alteraciones que vamos a ver. Entonces acá hay unos ejemplos, por ejemplo,
de las diferentes vías que se utilizan. Por ejemplo, aquí tenemos una reentrada, ¿cierto? El circuito en el nodo auriculoventricular perpetúa una vía rápida y una vía lenta por donde corre y hace infinito esa frecuencia, y por ende se produce la taquicardia. La vía accesoria, en donde existe un haz anómalo que tiene la capacidad de despolarizarse y es diferente al sistema de conducción normal del corazón, y que se activa y permite que el pase del sistema de conducción normal a esa vía accesoria y forme un circuito más grande, una macro reentrada. Tenemos también los orígenes anormales, es decir, ese aumento en el automatismo de un tejido que no debería despolarizarse automáticamente, pero que sucede y que produce también contracciones que pueden involucrar el nodo auriculoventricular y generaciones espontáneas de otros ritmos. Básicamente uno puede clasificar de muchas maneras las arritmias, ¿cierto? Pues tenemos las taquicardias sinusales, las auriculares focales, las macrorreentradas, multifocales, y es lo que les digo, todas son supraventriculares, todas nacen por un tejido que se encuentra por encima de las DIs, sino que lo que cambia es no solamente el mecanismo, sino el punto por donde el cual se activa. Y más adelante vamos a ver las diferencias, pero quiero que tengan en cuenta que depende de donde lean, van a encontrar clasificaciones diferentes, pero siempre teniendo en cuenta lo mismo, un nacimiento por encima de las DIs. ¿Y por qué es importante esto? Porque la toma de decisiones cambia radicalmente cuando vemos unas taquicardias supraventriculares y cuando tenemos unas taquicardias ventriculares. Entonces el primer mensaje que les doy es que debemos buscar reconocer los mecanismos de estas arritmias, las características electrocardiográficas, para poder ubicar las opciones de tratamiento y así oportunamente ofrecerle una solución a los pacientes. Con respecto a la evaluación clínica y el diagnóstico, recordar que la prevalencia en general de taquicardias supraventriculares, claro, cambia dependiendo del tipo de taquicardia, pero vemos que 2.25 por 1000 personas, los pacientes mayores de 65 años tienen 5 veces más riesgo de presentar arritmias, en especial la fibrilación auricular, y las mujeres tienen 2 veces más riesgo que los hombres. También van a encontrar en algunas partes que patrones de la personalidad tienen que ver con la aparición de cierto tipo de arritmias, así como esa gente obsesiva compulsiva puede tener taquicardias por reentrada nodal. La gente relajada puede tener unas taquicardias diferentes. Esta epidemiología puede cambiar y no es lo mismo que nosotros presentamos acá a lo que la gente puede ver en otros centros. Por ejemplo, los centros especializados de ablación, como es la Fundación Baelili, tiene la fibrilación auricular como una de las arritmias supraventriculares más comunes. Pero podemos ver que en la población general las taquicardias por reentrada nodal son las extrasistolias y las taquicardias supraventriculares más frecuentes en corazones estructuralmente sanos. Entonces, cuando ustedes, los estudiantes, los residentes o los médicos que ya terminaron y que van a trabajar, vayan a un centro nuevo, siempre tienen que preguntarse cómo es mi epidemiología. Hay que tener en cuenta que la taquicardia por reentrada auriculoventricular disminuye con la edad e incrementan las reentradas del nodo auriculoventricular, las taquicardias atriales, y que aquello que vemos mucho y que nos pregunta mucho Wolff-Parkinson-White, que es un síndrome de PR corto, no es tan prevalente como creemos. Factores de riesgo entonces que están asociados a la aparición: los antecedentes de arritmias, la cardiopatía estructural, la hipertensión arterial, enfermedad pulmonar, tiroidea, abuso de drogas y alcohol. La cafeína no, afortunadamente hemos ido con el tiempo demostrando que no hay riesgo de hacer más arritmia con cafeína. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que preguntar los factores no es llenar un ítem que tenemos que ver porque hay que hacerlo en la historia clínica, sino porque a veces los pacientes que ingresan con un episodio agudo han tenido una exposición al abuso a las drogas, al alcohol, no tienen control de su enfermedad tiroidea o están descompensados de su patología cardíaca. Y una de las principales cosas que nosotros los clínicos debemos buscar hacer es resolver esos factores que están presentes, esos activadores de taquicardia. Entonces, clínicamente depende de factores muy grandes y de cada persona que puede o no presentar el paciente. Molestia en el pecho, disnea, alteración de la conciencia, la fatiga, el mareo, esa sensación de que le palpita el cuello. Muchas cosas, muchas pueden suceder y varían de los espectros de enfermedad. Cabe tener en cuenta que los jóvenes refieren síntomas atípicos de palpitación y dolor en el pecho,
En los pacientes adultos tendemos a ver lo que son los síncopes y las alteraciones de la astenia y adinamia o síntomas inespecíficos que a los pacientes les cuesta describirnos. Me gustaría, como uno podría extenderse horas y horas hablando de cada una de esas arritmias supraventriculares, a mí me gustaría darles unos clips, unos tips para que ustedes puedan diferenciar entre una y otra. La edad del paciente, entonces, en el inicio de la adolescencia o más joven, tiene menos probabilidad de presentar taquicardias atriales o fibrilaciones auriculares que se manifiesten en la edad adulta. La edad avanzada, los síntomas pueden ser extremos, como mareo, síncope y poliuria. Después de episodios de taquicardias supraventriculares, en especial la reentrada nodal, es común, bueno, los libros dicen que no es tan frecuente, pero sí es común y se ha visto en la práctica clínica que los pacientes refieren que les dan muchas ganas de ir al baño después de uno de estos eventos. ¿Y esto por qué sucede? Porque aumenta la presión en la aurícula, las contracciones se producen en presencia de la válvula auriculoventricular cerrada, haciendo que se distienda, aumentando el péptido natriurético y terminando en poliuria. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este síntoma clínico para pensar en pacientes con reentrada nodal. Tiempo de los síntomas. Pues las historias tan largas apuntan hacia mecanismos de reentrada, los inicios súbitos hablan de taquicardias de reentrada por el nodo auriculoventricular o reentradas atípicos o típicos, aunque una taquicardia atrial también puede presentarse de forma atípica. La duración de los episodios puede ayudar a diferenciarlas, por ejemplo, por reentradas tienden a durar más que los episodios de taquicardia atrial y pueden presentarse en patrones repetitivos. Los síntomas. En pacientes que tienen taquicardia atrial multifocal, la disnea y síntomas de falla cardíaca se presentan muy relacionados. En pacientes que tienen mucho mareo, las taquicardias supraventriculares en general todas pueden estar asociadas a esos. Y es importante sospecharla porque es que el paciente no te llega diciéndote que tiene taquicardia supraventricular, te dice, tengo mareo. ¿Sí? Entonces la toma del pulso aquí es importante, los antecedentes, etcétera. Las descripciones claras de golpes en el cuello, que llamamos ese signo de la rana, no sé si han visto videos de esa gente que siente palpitación en el pecho y tiene un galope o como cuando la rana croa, ¿sí? Que se ven que hay un aumento en la presión yugular, en la presión venosa yugular, debido a que esa arritmia está presentándose mucho en presencia de la válvula auriculoventricular cerrada y hay flujo retrógrado, por lo que aumenta esa presión. Entonces, taquicardias por reentrada nodal son muy características el signo de la rana o el aleteo de camisa. Las taquicardias supraventriculares pueden pasar desapercibidas y desafortunadamente muchas veces las confundimos con ansiedad, psicosis, gadejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, prestarle atención a los pacientes. Muchas ansiedades se presentan a servicio de urgencia con sensación de palpitaciones, pero la historia clínica, la toma del pulso y la verificación de los signos y síntomas son lo que nos van a determinar qué paciente tiene ansiedad o verdaderamente esa taquicardia le está produciendo ansiedad y no lo contrario. Y hay que preguntarse la regularidad o la irregularidad de estos mecanismos. Es común ver pacientes con palpitaciones y taquicardia supraventricular jóvenes los sábados y uno les pregunta qué estabas haciendo, se estaba tomando un Red Bull, un café, estaba en una fiesta. Entonces ahí tenemos mecanismos que son generadores del mismo. Nunca más antes le había pasado, diferente a quien siempre tiene un síntoma similar. En la evaluación inicial no pueden faltar, pues, la historia clínica, el examen físico, son los pilares de nosotros los clínicos, los internistas, los cardiólogos, los médicos generales, todo el mundo. Un examen físico y una historia clínica bien hecha nos dan por lo menos un gran porcentaje del diagnóstico. El hemograma, perfil completo bioquímico y pruebas de función tiroideas, hay que hacerle un electrocardiograma, nosotros no podemos tener ese dato sin el electrocardiograma. Entonces estas cosas son las que nos buscan ¿qué? Los signos y los síntomas nos buscan aquellos factores que pueden predisponer a esa taquicardia y en presencia de pacientes que están inestables con una taquicardia supraventricular, un ecocardiograma transesofágico puede ser necesario en caso de que pensemos en cardioversión eléctrica. Opcional, pues ya cuando estamos estudiando taquicardias de más larga data, pues la prueba de esfuerzo, monitorización con Holter, detección de isquemia, estudios electrofisiológicos para afianzar el diagnóstico. Muchas veces van a haber taquicardias rápidas, en donde no se sabe si es P, si es una onda F, y de verdad no vamos a saber si es atrial multifocal, si es atrial focal. Entonces, muchas veces van a haber gente que lo lee y dice, esto probablemente, no, a veces no se sabe, a veces lo único que nos queda es el estudio electrofisiológico. Entonces,
Hablando de la evaluación inicial y habiendo dicho tantas cosas, vámonos a los electrocardiogramas. ¿Qué vamos a ver en un electrocardiograma? Hay muchas formas de ver el electrocardiograma, conocen muchos esquemas, se han leído La alegría de ver el electro y esto, van a ver Fresita, FRHS, etcétera, etcétera. En taquicardias supraventriculares es importante tener en cuenta unas cosas muy puntuales, además de todo esa lectura integral que tienen que hacer, es importante, uno, ver si es regular o irregular, que se refiere a la relación de los intervalos RR durante esa taquicardia. La variabilidad superior a 20 milisegundos, es decir, medio cuadrito, considera irregular. Puede sugerir mecánicamente el disparo de ubicaciones auriculares o grados variables de bloqueo AB. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos determinar o tener una idea de qué tipo de taquicardia es dependiendo de si es regular o irregular. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos en un algoritmo. Relación ventrículo-auricular. La relación 1 a 1 de los ventrículos y de una frecuencia auricular mayor da, pues, si yo observo que la aurícula despolariza inmediatamente, se despolariza un ventrículo y este patrón se repite, pues hay una relación 1 a 1. Y ver cuántas relaciones entre las aurículas y los ventrículos nos determinan si hay relaciones y podemos ver taquicardias 2-1, 3-1, 4-1, que también nos van a dar la relación del nodo auriculoventricular en ese proceso o que se están aisladas del nodo auriculoventricular. Y la relación RP, no el PR, sino la RP, que debe determinarse cuando exista en la regularidad y en la relación AB, cuando hay 1-1. Entonces, una RP corta versus una RP larga refiere el intervalo entre la onda R, que es la despolarización ventricular, y la onda P subsiguiente, que es la despolarización auricular. Y ahorita van a verlo más claro, pero al dividir estos intervalos de 2 QRS por la mitad y colocar una P que siga al complejo QRS y que preceda a la primera mitad, ya lo van a ver más claro, ahí hablamos de PR corto, pero una taquicardia que tenga una segunda mitad más alargada, donde termine la P después de la R, vamos a hablar de RP largo. Y es muy importante porque nos ayuda a determinar en algunos algoritmos qué tipo de taquicardia estamos viendo. No podemos olvidar que si estamos hablando de las aurículas, la P, ¿cuál es la morfología que esa P presenta? Entonces podemos hablar de si verdaderamente se produce en el nodo sinusal, o si hay un foco ectópico que está activo, o si tenemos diferentes tipos de morfologías de la P, y con esto vamos a ver diferentes tipos de arritmias. Entonces yo quiero que se detengan aquí un segundo y vamos a ver la suma de las cosas que hemos dicho. Entonces tenemos un paciente que tiene 120 milisegundos, perdón, que tiene 120 latidos por minuto, ven los RR y son regulares o irregulares, ven el QRS y ven que tiene menos de 120 latidos, preguntémonos, ¿es regular o es irregular? Si es irregular, casi siempre usted puede pensar en que tiene una fibrilación auricular. Entonces, taquicardia de complejos estrechos con RR irregular, fibrilación auricular. Hay otras cosas, sí, el flúter atrial con respuesta ventricular variable, la taquicardia atrial multifocal, los bigeminismos o trigeminismos atriales, etc. Pero idealmente en el servicio de urgencia corriendo RR irregular en un QRS estrecho taquicárdico, FA, hasta que usted pruebe que no es lo contrario, que es lo contrario. Ahora, en RR regulares, relación 1 a 1 AB. Si tiene el RP corto, hablamos de taquicardias ortodrómicas de tipo reentradas auriculoventriculares. Y si tenemos aurícula mayor que ventrículo, tenemos los flúteres o las taquicardias atriales. Entonces vamos pensando en los mecanismos que se generan. Y ya si A en B, pues tenemos estos tipos de taquicardias de tipo ortodrómico y tenemos estos ya que van a seguir un sentido antidrómico. Ahorita los vamos a ver. Regular, entonces vamos a ver que, por ejemplo, nuevamente, QRS menor de 120, frecuencia más de 100, RP largo, podemos tener la taquicardia sinusal, la taquicardia transfocal. RP corto, podemos tener las taquicardias por reentrada nodal y las taquicardias ortodrómicas. Y las irregulares, P ausente, fibrilación auricular. Hay P en sierra. Podemos tener un flúter. Pues es irregular, puede ser un flúter con conducción AV variable. Tenemos más de 3 morfologías de la P. A veces es difícil identificarlas, pero si las tenemos una taquicardia atrial multifocal, ¿vale? Entonces, preguntitas aquí.
¿Cuáles son los factores de riesgo para las taquicardias supraventriculares? Va ganando de forma contundente todas las anteriores, no me lo esperaba, definitivamente. Entonces, ¿y la respuesta enseguida? Pues, ¿cierto? Un profesor mío, muy famoso y muy importante en el mundo de la electrocardiografía, dice, para tener una taquicardia supraventricular hay que estar vivo. Entonces, todos podemos tener factores de riesgo que nos predispongan a esas taquicardias supraventriculares. Hay que saber escuchar al paciente, hay que saber prestarle atención a la historia clínica. ¿Otra pregunta? Ahí se adelantó, pero bueno, taquicardia auricular paroxística. Ya habíamos visto que tienen más de una relación, tienen la relación de la aurícula y el ventrículo es más de uno, entonces... pero no, ya, devuélvete, devuélveme a mi charla, eso, no, mi charla. Entonces el segundo mensaje que les debo dejar, los síntomas del paciente, las características del electrocardiograma nos permiten una identificación rápida, muy rápida, de si ese paciente tiene una taquicardia supraventricular y así poder tomar una conducta apropiada para el paciente. Conté yo más o menos en los 3 algoritmos que les puse 7 minutos, con práctica 5 minutos. Hay que tener en cuenta una cosa súper importante y es lo que les voy a mostrar ahorita. Tenemos esto aquí presente y entonces, bueno, llegó el paciente con o sin síntomas, bueno, imaginemos que llegó con síntomas, está incómodo y tiene un interesantísimo electrocardiograma con una taquicardia supraventricular. Es muy importante analizarlo, pero más importante si el paciente está inestable actuar. Y un mensaje que yo sí quiero que les quede a todo el mundo en la cabeza es que en el manejo agudo, si yo tengo un paciente con una taquicardia de complejos estrechos, ¿cierto?, que está inestable hemodinámicamente, cardiovierta, eléctricamente. O sea, no, si les queda eso, yo quedo tranquilo. Por lo menos... mientras van definiendo después sí qué tipo de taquicardia es, si es ortodrómica, si es antidrómica, el que quiere chicanear a la interna, lo que sea. Lo importante es que el inestable hemodinámicamente hay que cardiovertirlo. Ahora, está estable. Las taquicardias, cuando están estables las supraventriculares, pues podemos hacer maniobras vagales. Si son ineficientes, podemos usar adenosina. Y si es inefectiva, podremos usar betabloqueadores y calcioantagonistas. Y ya después vamos a poder ver que si no, pues podremos cardiovertir. Ya les había dicho, para cardiovertir, por lo general tenemos un ecocardiograma transesofágico que descarte la presencia de trombos y luego hacer la cardioversión. Pero si no tienen ecocardiograma transesofágico y el paciente está estable, está su primera arritmia de complejos QRS estrechos y están en una parte alejada o eso, ustedes también tienen otras alternativas para cardioversión, como por ejemplo dar anticoagulación 4 semanas y luego cardiovertir, programado. Entonces sí se puede. Es que yo no estoy en Badelil, no tengo ecocardiograma transesofágico, yo mejor le pongo betabloqueadores. No. Siempre que tengamos una taquicardia de complejos QRS estrechos, que sospechemos que sea una fibrilación, un flúter y eso, el paciente puede beneficiar, es temprana de aparición, puede beneficiarse de la corrección de esa arritmia, dejarlo en corrección de ritmo, ¿cierto? Porque no debemos perder tiempo en esto. Ahora, la efectividad de las maniobras vagales varía, 19.54. El éxito de la cardioversión es 90% y la efectividad en episodios agudos de, por ejemplo, taquicardia atrial puede ser de hasta un 98%. Para revertir el ritmo que lo está descompensando. No quiere decir que no reentre nuevamente, pero para llegar a la estabilidad de ese paciente y evitarnos que se complique,
es importante tenerlo en cuenta. El masaje del seno carotidio, cuello del paciente extendido, cabeza al lado contrario de la presión, siempre unilateral, limitado a 5 segundos y tratar de evitarlo si el paciente tiene una IT, una ACV previo o hay un soplo carotidio y estemos pensando en una placa. No es bilateral, es unilateral. Y es el tratamiento de elección en las taquicardias supraventriculares paroxísticas. Se les pasa. Lo que es la maniobra de Valsalva modificada, hemos visto los estudios que han salido, es tomar y tener al paciente a 30 grados, que sople una jeringuilla de 10 mililitros y mover el émbolo 40 milímetros de mercurio por 15 segundos y luego elevación de las piernas y luego traerlo de regreso. La cardioversión, o la conversión no, la cardioversión exitosa, depende de donde lo lean, va de un 43 a un 17, pero es un ejercicio que se puede hacer y que deberíamos probar. La adenosina es un nucleócido de purina endógeno, es un medicamento cuyas dosis ven ahí y es importante porque va a, por así decirlo, resetear el nodo auriculoventricular y nos va a hacer más lenta esa conducción y nos va a permitir o revertir y curar la arritmia o por lo menos evaluar esa P que no vemos, ese PR que no alcanzamos a determinar porque va muy rápido. Es importante tener en cuenta que las dosis 6 a 18 dosis salinas y se usan por grandes venas centrales. Posibles respuestas. Yo sé que esto nos pasa cada ratico. Hay veces que ponemos la adenosina y se cura y hay veces que no. ¿Por qué puede suceder esto? Dependiendo del tipo de mecanismos. Entonces aquí les dejo la letra pero sin efecto. Si usted tiene un paciente que le colocan la adenosina, no se le quita, ustedes puede que tengan una taquicardia ventricular. Pero ¿cómo así? Si estamos evaluando complejos QRS estrechos. Sí, puede suceder que taquicardias que nacen por debajo del haz de IS se mantengan dentro del sistema de conducción normal, por lo que la velocidad va a ser más alta que la de los ventrículos y por ende el QRS va a ser estrecho. Entonces sí, podemos tener de pronto episodios donde tenemos un QRS estrecho, estamos casi seguros que es supraventricular y no, tenemos una taquicardia ventricular septal. ¿Cierto? ¿Qué otras cosas pueden ser? Que le di una dosis muy bajita y necesita más. Recuerden, yo puedo llegar hasta los 18. Disminución gradual o aceleración posterior se presenta en las taquicardias sinusales, donde el automatismo que está aumentado, ¿cierto?, va a seguir ese estímulo y por ende va a seguir la taquicardia, pero podemos verlo ahí. Esa desaceleración que se produce por la adenosina nos permite diferenciar entre sinusales auriculares, focal automática, taquicardia ectópica de la unión, el JET. Ahora, terminación repentina. Tenemos entonces las reentradas auriculoventriculares. La adenosina sirve mucho en esas taquicardias en donde el nodo AB se encuentra involucrado en ese mecanismo. Podemos ver entonces que la respuesta a la adenosina depende de si las taquicardias son dependientes de ese nodo AB o no dependientes y tenemos las que pueden no responder pero pueden desacelerar para que nosotros las evaluemos y las que pueden responder. Los beta bloqueadores y los calcioantagonistas también están en el arsenal terapéutico de los que están estables, ¿cierto? Son más efectivos para alentecer la taquicardia y ponerle fin. Tenemos estos medicamentos, el esmolol, el metoprolol, y ojo, en pacientes con falla cardíaca descompensada, disfunción diastólica e insuficiencia aórtica severa, donde los tiempos telediastólicos se incrementan y hacemos que este paciente se nos complique. Tenemos el verapamil y el diltiazem, y tenemos que tener cuidado con la hipotensión y hay que, obviamente, pues, evitarlos en inestabilidad hemodinámica, falla cardíaca reducida, sospecha de TB y fibrilación auricular preexcitada. Ahora sí, pregunta 3, que ya no sé por dónde iba. 3. Recuerden que la fibrilación es en centros de experiencia donde se haga ablación, ¿no? Depende del medio donde esté.
Es importante tener en cuenta que la mayoría de nosotros no percibimos la taquicardia sinusal como algo patológico, es una respuesta, ¿sí? Pero sí hay condiciones, y por eso es esta pregunta que les voy a hablar de uno de los tipos de taquicardia supraventricular, que es la taquicardia supraventricular que tiene una respuesta no deseada. Entonces ya lo vamos a ver. El tercer mensaje: una vez que se haya confirmado que estamos ante la presencia de una taquicardia supraventricular, las opciones de manejo y los escenarios de estabilidad e inestabilidad deben ser rápidamente determinados. Y la evaluación de la arritmia no debe retrasar estas decisiones. Entonces, si está inestable, cardiovierta es primero dispare, pregunte después. ¿Sí? Entonces vamos ahora sí a las taquicardias específicas. Entonces la taquicardia sinusal, ¿cierto? Frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, ondas P positivas en D1, D2 y ABF, y bifásica en B1. ¿Sí? Es un ritmo sinusal rápido en reposo con una actividad mínima que tenemos que tener, con una actividad, y lo importante de la taquicardia sinusal es que es una respuesta a las condiciones de estrés que nuestro cuerpo nos está exigiendo, ¿cierto? Diferente a la taquicardia sinusal inapropiada. Entonces, miren la diferencia entre la una y la otra. La taquicardia sinusal inapropiada, pues esa frecuencia acelerada se causa por una actividad que no debería generar eso, en la respuesta desproporcionada, persistente, y en los pacientes que se afectan van a reportar esos síntomas de palpitaciones. Doctor, ¿cuál es el mecanismo para esa taquicardia sinusal inapropiada? No está entendido muy bien, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero es eso, esa respuesta normal, exagerada, y que genera síntomas en el paciente que son molestos para él o para ella. Entonces vemos, ¿cierto? Aquí lo que vamos a ver entonces es P, que precede un QRS de estrecho, ¿cierto? Que va a una frecuencia de más o menos 102 latidos por minuto, con isobifásica en B1, positiva en D2, positiva en D3, tenemos una taquicardia sinusal. Sotomayor, ¿y cómo va a ser inapropiada? Pues si el paciente dice que se siente maluco a esa frecuencia, que estaba sentado leyéndose, no sé, un journal o cualquier cosa, que se levantó por una taza de café y de repente se sintió maluco, podemos estar ante la presencia de una taquicardia sinusal. Y aquí es donde bastantes clínicos piensan que no, tiene ansiedad, seguramente es de esos ansiosos que quiere volarse el día de trabajo. No, puede ser, sí. Esto es de un diagnóstico de exclusión, hay que descartar otras causas, hay que desencadenantes. Algunos llegan hasta estudios electrofisiológicos, pero hay que tenerlas en cuenta. Pobremente entendido, hay disautonomía, disregulación hormonal, el pronóstico es benigno, no está asociada a una taquicardiomiopatía. Y hay que tener un diagnóstico diferencial de taquicardias por reentrada nodal, taquicardia transfocal y esas taquicardias producidas por el ortostatismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar las causas reversibles. Si es inefectivo, se puede dar la ivabradina o beta bloqueadores. Si el paciente persiste sintomático y recurrente, uno eventualmente puede pasarse a la ivabradina con el beta bloqueador, o uno el otro no, los dos combinados, el verapamilo diltiazem, y en última instancia la ablación con catéter para esas personas que son demasiado sintomáticas. La mayoría de recomendaciones de ablación de pacientes que tienen taquicardias supraventriculares, una de las cosas más importantes que las guías nos dicen es ¿qué quiere su paciente? Esto son opciones curativas, pero no son inocuas. Entonces siempre tratar, por ejemplo, en taquicardia supraventricular, en taquicardia sinusal inapropiada, quemar las otras alternativas. Y les quería decir que rápidamente que este síndrome de taquicardia ortostática portural consiste rápidamente en aumento de la frecuencia 30 latidos por minuto durante más de 30 segundos en ausencia de ese mecanismo descompensador de hipotensión cuando cambiamos de posición, ¿cierto? Y que genera síntomas muy molestos. La prevalencia es poca, la mayoría son mujeres, y esto sucede durante un tiempo autolimitado. Hay que descartar la hipovolemia, la anemia. Muchos de los pacientes lo que tienen es anemia y no lo censamos, hipertiroidismo, embolismo pulmonar y efreocomocitoma. Inicialmente el tratamiento que se nos presenta, retirar los fármacos, el agua, sal, medidas de compresión. Hemos escuchado eso que es similar al manejo que se le hacemos a la hipotensión ortoestática, pero tenemos ya evidencia de que la ivabradina es un medicamento que es igual de efectivo y que quita hasta el 60% de la sintomatología.
Doctor, tenemos 5 minutos. Ah, bueno, listo. Vamos para las taquicardias atriales focales. Varía de acuerdo a la conducción AB, las relaciones 1-1, la localización en el foco ectópico, no es tan alta la prevalencia, y esa taquicardia atrial uno las puede determinar dependiendo de la relación que hay en la P y cómo se presenta en los distintos ejes. Negativas en E1 y ABL es izquierda, negativa en B1 es derecha, bifásicas o positivas pueden ser septales, y si son en pared inferior negativas vienen del origen caudal y son positivas superior. Entonces vemos negativa en D1, en B1, perdón, positiva en B1, negativa en B2, B3 y ABF, tenemos una taquicardia que viene de la aurícula derecha. La taquicardia atrial con conducción AB variable, entonces ese paciente tiene en esa conducción del atrio la capacidad de conducir de forma diferente sobre el nodo auriculoventricular, presentando una P que precede un QRS, pero también podemos ver dos P que preceden el QRS y depende del nodo auriculoventricular las manifestaciones. Es común entenderlo como si estuviera irregular y es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que ver. Pero ¿cómo lo diferenciamos de la fibrilación auricular? Tiene P. Listo. ¿Cuál es el manejo para la taquicardia atrial? Si está inestable, cardioversión. Si no está inestable, adenosina. Lo mismo, nos vamos acá. Y si persiste, la cardioversión sincronizada nos ayuda. Y en el manejo crónico, si es recurrente o incesante, la ablación es una buena alternativa y si no desea ablación, podemos tener betabloqueadores, ivabradina o antiarrítmicos del grupo 3. La taquicardia atrial multifocal, lo vimos en el video, lo hemos hablado mucho, 3 morfologías de P diferentes, en el mismo electrocardiograma nos hablan de diferentes nacimientos auriculares y lo que hay que tener en cuenta es que lo que hay que hacer, esto es una manifestación de otras patologías que pueden encontrarse ahí, pulmonares, coronarias, valvulares y el magnesio bajito, por lo que a veces el magnesio inhibe nos ayuda mucho y siempre preferir betabloqueadores por encima de calcio antagonistas. Mírenlo acá. Miren, esta P que está acá, esta flechita va por acá, miren esa P pulmonar, larga, grande, que se pareciera que 50% del QRS. Miren esta más pequeña y miren esta que está negativa. Eso quiere decir que nace de 3 puntos diferentes. Esta probablemente nace cerca de las arterias pulmonares, esta directamente en el atrio y está muy caudal. Entonces, por eso se generan las taquicardias atriales multifocales. Con respecto al flúter auricular, se puede generar tanto en la aurícula derecha como en la aurícula izquierda, se asocia con FA, dependiente la forma principal del istmo caotricuspidio y se puede presentar en formas agudas. También crónicamente se puede presentar como sustratos de cicatrices y la relación es que más o menos el 15% de esas taquicardias supraventriculares forman parte del 15% de las supraventriculares. Los latidos auriculares van de 240 a 340 latidos por minuto y la relación AB puede cambiar. Las tenemos dependientes del istmo tricuspidio, ya sea comunes o atípicos y no dependientes del istmo caotricuspidio y es la onda F o la onda en sierra la que nos va a tomar esa determinación y vemos que pueden variar en sus relaciones con respecto al nodo auriculoventricular 2:1, 3:1 y 4:1. Son más fáciles de identificar cuando van a 300 latidos por minuto la aurícula y la frecuencia cardíaca auricular va más o menos en 130 latidos por minuto. Podemos verlas con conducciones AB variables, que es donde el paciente va a presentar 3 o 4 latidos auriculares y luego un ventricular y después solo puede presentar 2. El manejo, si está hemodinámicamente inestable, cardiovierta y lo que hemos venido hablando. Y el manejo crónico, pues la ablación de estos pacientes, la ablación del istmo caotricuspidio es una cosa que hacemos mucho en Fundación Baelili, que nos va bien. El éxito es del 95%, es decir, que si ustedes tienen pacientes así crónicamente, cúrenlos, traten de curarlos. Y si no, pues la recurrencia sucede, las complicaciones existen y la mortalidad, que es cercana al 0, no es completamente 0. Se recomienda anticoagulación como en la FA para los pacientes que tienen FA o flúter auriculante y los pacientes que han establecido un umbral para su iniciación porque tienen un chas vasacto o porque se va a hacer cardioversión eléctrica. A estos pacientes toca anticoagularlos. La fibrilación auricular, la conocemos, es una taquicardia supraventricular con activación descoordinada y contracción auricular inefectiva, se ve en el electrocardiograma, se ve en el Holter y lo que vemos son la ausencia de esas ondas P con ondas F minúscula y un ritmo irregular. El electro simple nos sirve para hacer el diagnóstico. Y podemos ver cómo el RR varía y no es regular dentro de los diferentes latidos, por lo que uno tiende a sospecharla más. Y miren que hay ausencia de las P. Las taquicardias por reentradas del nodo auriculoventricular se originan por la presencia de una doble vía de conducción en nodo AB,
Puede ser rápida, lenta, lenta, rápida, y pueden aparecer porque hay un estímulo que generó la aparición de ese circuito. Por lo general se presenta en mujeres de 30 a 50 años, esto es una de las cosas que más nos dicen, se agacharon a recoger algo, y el 70% tiene onda P dentro del QRS, el RP corto, menos de 90 milisegundos, y el 30% la onda P aparece después del QRS. Se me está literalmente acabando el tiempo. Les quiero decir entonces que una forma rápida de identificarlas es que si la onda P es visible, el intervalo RP es el que hay que estudiar, RP cortos, menos de 70, es típica, RP, PR corto, pero con mayor de 70, no mayor de 90, es una atípica o taquicardia atrial focal, y un RP que es mayor que el PR, mayor de 90, es atípica o focal. Estas son las vías lentas, rápidas, nuevamente, cardioversión para la inestabilidad hemodinámica y ablación para los pacientes que están crónicos. Y las vías accesorias son macrorreentradas, no me detengo aquí, simplemente quiero decirles que existe un asa anómalo por el que corre el circuito, ¿cierto? Y vamos a ver entonces cómo existen vías ortodrómicas que corren por el nodo auriculoventricular y luego reentran por ese asa anómalo, o antidrómicas en donde entran por la vía anómala y reentran por el nodo auriculoventricular. Y aquí es donde entran pues a asustarnos con estos patrones que dan mucho miedo. Nuevamente, hay que tratar en estos pacientes de identificar la arritmia porque ellos responden muy bien a las maniobras vagales para la cesación de esos síntomas, y para los crónicos la ablación con catéter es la terapia ideal. Nos vamos a volar esas preguntas, pero el mensaje 4 es que la clínica, la lectura y el entendimiento del mecanismo nos aproximan al tratamiento adecuado de nuestros pacientes, y que las guías de práctica clínica ya tienen cosas muy enfocadas a lo que debemos hacer. Conclusiones. Las taquicardias supraventriculares son un tema retador, pero no son difíciles si las estudiamos, si las enfocamos bien, si nos tomamos un tiempo en el servicio donde estemos, si recordamos que lo más importante es el paciente y por ende la cardioversión, si está inestable es lo primero que tenemos que pensar, y pues después ponernos a analizar las cosas. Entonces, eso era todo lo que les traía hoy. Estos son mis datos. Quedo atento a las preguntas y muchas gracias por la atención. Doctor, muchas gracias por la charla bastante interesante, bastante completa. Y nos llega del público una pregunta, creo que tenemos espacio solamente para una, pero creo que es como una de las más interesantes. Nos preguntan si en un paciente con fibrilación auricular y respuesta ventricular rápida, en contexto de un choque séptico de novo, ¿cómo saber si la cardioversión eléctrica va a ser efectiva o si la taquicardia precisamente es producto de la sepsis? No sé. No. ¿Cómo sé yo que es la sepsis la que le está produciendo esa fibrilación y está descompensado? No lo sé. ¿Cómo sé si es la fibrilación auricular lo primero y sucede que tiene una neumonía y está con fiebre? No lo sé. Es una pregunta súper difícil y yo creo que todos en el servicio nos ha pasado alguna vez que no sabemos qué hacer o qué no hacer. Ojo, tenemos un paciente que tiene una fibrilación, una taquicardia supraventricular que va rápida y tiene fiebre, quítele la fiebre. ¿Cierto? Tenemos un paciente que está choqueado y no tenemos certeza de qué es lo que lo está choqueando. Yo no me arriesgo a pensar que no vaya a ser que no es una FA inestable, sino que es que tiene infección urinaria. Me queda muy difícil. Si el paciente está inestable, lo que dicen todos, individualizar al paciente, tomar decisiones consensuadas y hacer lo mejor para él. Si tiene una FA, es muy difícil en la vida real que yo diga, esta FA es por uno, por lo otro, no lo sabría. Yo que pensaría que si tengo la oportunidad de cardiovertirlo, porque regresarlo al ritmo disminuye ese choque, que no tenga que ser mixto, que no sea séptico, sino mixto, pues yo prefiero arriesgarme con una cardioversión. Si no salió, ahí veo qué más hago. Pero lo que tenemos que hacer en ese paciente es quitarle la fiebre, darle antibióticos, reanimarlo con líquidos balanceados, etcétera, etcétera. Listo, doctor. Nos hacen otra última pregunta. En un paciente post-infarto de miocardio, ¿hay alguna taquicardia supraventricular que podamos esperar con alguna mayor frecuencia? Por lo general son taquicardias ventriculares. En infarto agudo de miocardio lo que vas a ver es que si hay una alteración eléctrica mecánica, te va a hacer TB, te va a hacer FB y pueden matarte. ¿Puede tener taquicardia supraventricular? Sí. ¿Qué hay que hacer? Si está inestable, cardiovierte. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Chao.